Si tienes problemas lumbares, dolores lumbares, lumbago, lumbalgia, estos ejercicios que voy a mostrarte con la K-Stretch pueden ayudarte a sentirte mejor y especialmente, sobre todo si lo realizas como una rutina, pueden ayudarte a no repetir, a no volver a tener una próxima lumbalgia, a tener tu columna más flexible, más móvil, todas tus cadenas musculares más sueltas y, por supuesto, tener mejor calidad de vida en general, ¿sí? Yo voy a mostrarte, voy a nombrar los ejercicios uno a uno sin entrar en ellos y luego después los veremos, los realizaremos tú y yo juntos uno a uno, ¿de acuerdo? Comenzaremos con los ejercicios de respiración, masaje de diafragma, siempre para desbloquear, soltar y permitir que todo lo demás funcione bien. Continuamos con un automasaje de glúteo y piramidal usando una pelota encima de la K-Stretch, 3 minutos cada lado. Un estiramiento de los mismos piramidales y glúteos, 2 minutos cada lado. Vamos a poner ya la K-Stretch en cierre, ¿sí? Cerramos, ¿sí? En posición 1 y pongo interrogación. 1, la parte de la espalda, perdona, que es esta, la corta, es la de la espalda y la cabeza, y interrogación esta. Vamos a cerrarla, ¿sí? Según cuál sea tu elasticidad. Habrá personas que lleguen a la posición 4, a la posición 5, ¿sí? Dependiendo de la elasticidad. La posición tiene que ver con esos clics. Esta es la posición de partida, la 1, esta es la 2, la 3, la 4, la 5, ¿de acuerdo? Lo colocarás en la posición que resulte, ¿sí?, óptima para ti en base a una tensión, a un estiramiento muscular, ¿sí? Que no sea ni demasiado corto, ¿de acuerdo? Y en esa postura, decíamos, de cierre 1, interrogación, hacemos una movilización de tobillos en columpio unilateral o bilateral, 1,5 minutos cada lado. En esa misma postura hacemos movilización también de tobillos, carrusel unilateral o bilateral, otro minuto y medio cada lado. Con esto vamos a trabajar no solo los pies, sino toda la musculatura, todas las cadenas musculares de la pierna, movilizamos sistema nervioso, sí, ciáticos, y hacemos un trabajo estupendo de toda la cadena muscular. Y cerramos esta secuencia con unas posturas de estiramiento y movilización de cadenas cruzadas en las que añadiremos torsiones de columnas, patrones cruzados. Muy bien, nombrados, presentados los ejercicios, vamos ahora a realizarlos tú y yo juntos, uno a uno. La respiración es un elemento clave y fundamental en cualquier trabajo y disciplina corporal y no puede ser algo distinto en el trabajo con K-Stretch, hasta el punto de que todo lo que hagas, todo el trabajo de estiramiento, de postura, de K-Stretch va a tener poco sentido y poco efecto si no cuidas y atiendes a tu respiración. Voy a darte por eso, en primer lugar, antes de ponernos a hacer cualquier ejercicio, las claves sobre cómo trabajar tu respiración, cómo atenderla y cómo liberarla. Vamos a ver un poco las características básicas y fundamentales. Esto lo hacemos durante todo el ejercicio. Obviamente no vamos a tener siempre la atención puesta en la respiración porque tenemos que realizar y tenemos que atender a las compensaciones, a que el sacro apoye, a que tal, a que esto, a que las piernas. Obviamente no siempre atendemos a la respiración, pero cada tanto vuelvo a percibir, vuelvo a atender, vuelvo a la corrección, vuelvo a la compensación, vuelvo a la respiración, vuelvo a liberar, sí. Tenemos que estar llevando la atención de un sitio a otro, volviendo siempre y pasando cada poco tiempo por la respiración. Bien, sobre todo atender a no bloquear la respiración. La K-Stretch, el trabajo con K-Stretch es exigente, ¿sí? Pone tu cuerpo en contacto con sus límites y siempre que sucede esto tendemos a defendernos, tendemos a pelearnos. No queremos que esos límites cedan. Nos ponemos a hacer el ejercicio porque parece que sí, pero luego lo que vamos a hacer de forma instintiva es defendernos, bloquear, cerrar la respiración, aguantar. Si estamos haciendo esto, todo el trabajo
que hagamos de estiramiento no tiene el más mínimo de los sentidos. Estamos estirando por un lado en una dirección y por el otro peleándonos y cerrando en la opuesta. Es una pelea con nosotros mismos que no tiene sentido. Por eso siempre primero atender para darme cuenta de si bloqueo y entonces soltar, desbloquear tu respiración. ¿De acuerdo? A partir de ahí, una vez que ya estamos con la respiración más o menos desbloqueada, tenemos un poco tres niveles de exigencia o de dificultad. El primero, sencillamente ventilar. Ventilar quiere decir movilizar la respiración. Me da igual dónde, cojo aire profundo, suelto aire, ¿sí? Es lo que va a hacer que toda la musculatura se mueva y que nos aseguremos de no bloquear. Segundo, dejar caer el pecho. Una vez que ya la respiración está más o menos liberada, tenemos que siempre buscar la expiración, porque con la autoelongación que realizamos, la tendencia va a ser siempre a que el pecho se bloquee en inspiración, las dorsales tienden a rectificarse, bajamos del pecho, ¿sí? Va a ser siempre un juego entre la elongación y la expiración, ¿sí? Porque cuando bajamos el pecho perdemos elongación, cuando elongamos subimos el pecho. Ahí está el juego, siempre buscando sopas y sorber, que se dice en castellano. Y en último lugar, una vez que eso lo hemos logrado, tenemos el pecho bien abajo, la liberación de la respiración, podemos buscar una respiración diafragmática, abdominal, mucho más tranquila, mucho más relajada. Por último, podemos apoyarnos antes de todo eso, antes de ponernos a respirar, podemos apoyarnos en los automasajes. Vamos a ver un poco cómo serían estos automasajes que podemos hacer. En primer lugar, podemos trabajar todos los rebordes costales, ¿sí? Las inserciones inferiores del diafragma. Esto lo haría él colocando las puntas de los dedos, ¿sí? Justo en la boca del estómago, zona del apéndice sifoides del esternón, e intentando profundizar, meter los dedos debajo de las costillas, como si quisieras, ¿sí? Introducirte debajo, tirar hacia afuera, haciendo el recorrido por todo el reborde costal. ¿Veis cómo entran los dedos? ¿Sí? Todo el reborde costal hasta llegar a los laterales, ¿sí? Volvemos al centro, profundizamos, clavamos y abrimos. Podemos hacer esta maniobra 10, 15 veces perfectamente, ¿sí? Para liberar el diafragma y sus contracciones, muy frecuentes en el mundo de estrés en el que vivimos, un músculo muy sujeto a las tensiones emocionales, ¿sí? Y en segundo lugar podemos trabajar las inserciones de pectoral menor y escalenos que más o menos coinciden en esta zona de la primera y segunda costillas. Podemos hacer aquí sencillamente unas fricciones, ¿sí? El mismo friccionando izquierda-derecha, ¿sí? Para ayudar a relajar un poco la musculatura. Estamos estimulando los receptores de estos músculos, lo cual va a ayudar a relajar la musculatura. Son dos músculos inspiradores, si se relajan van a permitir que el tórax baje. Y por último podríamos trabajar también toda la musculatura anterior del cuello, nuevamente escalenos, ¿sí? Desde arriba, desde justo debajo de las orejas, ahí, eso es, y bajando hacia abajo, despacio, desde debajo de las orejas y profundo, 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 profundo hacia abajo. Esto nos va a permitir que cuando luego empecemos a hacer los ejercicios de respiración, todo sea más sencillo. No quiero terminar este vídeo sin recordar ese juego fundamental de respiración, de expiración y autoelongación. Vamos a poner a Álvaro en postura de tensión. Le pido directamente mucho para que se vea aquí cómo ya toda la cadena posterior empieza a exigirle a la cabeza, ¿sí? Le cuesta. Entonces, si ahora él hace una autoelongación, crece, mete un poquito más la barbilla, ahí un poquito, eso es, creciendo, el pecho tiende a bloquearse. Si yo ahora le pido, mirar la cabeza, le pido que
baje el pecho, la cabeza va a tender, bueno, le está haciendo fuerza, está haciendo mucha fuerza, deja que la cabeza vaya donde quiere ir cuando, ¿sí? Tiende la cabeza a arrastrarse, ¿sí? Y cuando corregimos la cabeza, el pecho tiende a salir. Es un juego, ¿sí?, en el que estamos siempre sujetos. La cabeza va hacia adelante, el pecho baja, la cabeza va hacia atrás, el pecho sube. Tenemos que jugar a buscar ambas dos. Quiero que la cabeza crezca y que el pecho baje. Porque cuando el pecho sube, además tenemos ahí abajo las dorsales que se han despegado, han perdido el contacto con la hamaca. ¿De acuerdo? Fundamental, sigue estos consejos en todos los ejercicios que vas a ver ahora. Hacemos ahora un automasaje de glúteo y piramidal, todo un clásico de los automasajes con mi querida pelotita, ¿sí? En este caso en el contexto de la K-Stretch. Como características básicas, entre 2 y 4 minutos de cada lado, vamos a relajar la musculatura profunda de la cadera, de la zona posterior, pelvitrocanterios, especialmente nos interesa el piramidal. Siempre realizaremos este automasaje previo a las posturas de estiramiento. Antes relajar la musculatura para luego poder progresar más en los estiramientos. Vamos a ver la maniobra. Tenemos aquí a Álvaro colocado en la K-Stretch. Vamos a hacerlo en una postura, ¿sí?, de máxima apertura de la hamaca. Sacamos la pierna que no vamos a trabajar hacia afuera, apoyamos el pie en el suelo, doblamos la otra rodilla con el pie bien apoyado y basculando la pelvis, colocamos aquí donde ya se unen las dos alas de la hamaca, colocamos la pelota. Sí, podemos colocarla un poco más dentro, trabajamos más cerca del sacro, un poco más fuera, ¿sí? Trabajamos una zona más cercana al trocánter, ¿vale? Cuanto más hacia afuera, más trocánter, más dentro, más sacro. Y una vez colocada la pelota, vuelve a colocar el cuerpo en su posición, ya estamos apoyando peso ahí. El automasaje se basará en la movilización de la pierna hacia afuera, esta otra pierna hacia aquí, palanca, se sujeta, porque buscamos que haya también toda una báscula pélvica, ahí cada persona tiene que buscar cómo, dónde la pelota ejerce la presión en su lugar, puede ser doloroso, respiras, sueltas 4 o 5 segundos y vuelves a la posición neutra, ¿sí? Y repites. ¿Vale? Tantas veces como quieras, puedes cambiar la pelota de posición, ponerla, como decíamos, un poco más fuera, un poco más dentro, para ir trabajando distintas zonas de la musculatura piramidal. Vamos a ver en este vídeo el estiramiento de los músculos glúteos mayor y sobre todo mediano y menor, que son los más importantes de estirar. Es un ejercicio que no es tan global como el resto de los que hacemos con K-Stretch, pero sí nos va a permitir trabajar de una forma muy efectiva y bastante más integrada en una posición de globalidad que el resto de estiramientos de glúteos que puedas encontrar por ahí. Además nos va a permitir una progresión muy suave y muy sencilla del aumento de la tensión de estos músculos, ¿sí? Características fundamentales: duración de entre 2 y 5 minutos, según cuánto quieras trabajar, cuánta rigidez tengas, etcétera. Tener en cuenta siempre, como siempre que estiramos cadena posterior, el sacro bien pegado a la hamaca, manteniendo, si puede ser, una ligera lordosis, un ligero arco lumbar, sí que podemos hacer una pequeña fuerza de los músculos lumbares para mantenerla. Eso nos asegura que el sacro queda bien pegado y que aumente la tensión en esa cadena posterior y en este caso también en los glúteos que forman parte de esta cadena posterior. Vamos a combinar siempre con la autoelongación, ¿sí? Crecer, alargar la espalda de forma siempre sutil, manteniendo una buena respiración, liberando la respiración. Y por último, nos podemos apoyar en los isométricos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora el ejercicio. Partimos de una posición en la K-Stretch de máxima abertura en el primer punto inferior y el primer punto superior. A partir de ahí tenemos
3 niveles, 3 intensidades para hacer el ejercicio según el grado de rigidez que tengas en estos músculos. En el primer nivel vamos a bajar la pierna que no trabajamos, ponemos la que vamos a trabajar sobre la rodilla, ¿sí? Y a partir de ahí, con las manos agarradas a la rodilla, traccionamos. Ponme la cámara superior, que se vea el movimiento de tracción, ¿sí? Estamos aumentando la tensión, ¿sí? En la zona de glúteo mediano, glúteo menor, fundamentalmente. Podemos mantener esta posición, como hemos dicho, entre 2 y 5 minutos y si queremos aumentar la tensión, podemos con la pierna que tenemos apoyada sacar ligeramente hacia afuera. Eso va a aumentar de una forma muy importante la tracción, la tensión en el glúteo mediano y el glúteo menor. Primer nivel de tracción, el segundo sería apoyándonos más en la K-stretch y en sus posibilidades, colocamos la posición que teníamos, pero vamos a aumentar la tensión en la cadena posterior levantando la parte inferior de la hamaca. Generamos toda una tensión de la cadena posterior, incluidos los músculos que estamos estirando. Recordábamos aquí autoelongación, como si te estuvieran tirando con un hilo de la coronilla ligeramente, expiración fluida, lumbares ligeramente arqueadas, muy sutilmente haciendo una contracción, una pequeña contracción de la musculatura lumbar para que el sacro baje bien hacia abajo, ¿sí? Se empotre bien en el fondo de la K-stretch. Esto lo facilita la propia plataforma, pero podemos, ¿sí?, incidir en ese apoyo del sacro hacia abajo. Aquí estamos ya con una tensión más importante de estos músculos. Y la tercera opción es con la parte de abajo en la posición 1, más baja, ¿sí?, y doblando la pierna, nos seguimos apoyando en la inclinación de la K-stretch y doblamos la pierna. Ahí quizás él ya esté empezando a perder la pelvis, esté empezando a hacer una retroversión, no es mucho, pero bueno, está en el límite de este ejercicio para él. Recordar los puntos: elongación, lumbares, sacro y siempre las manos trayendo la rodilla hacia el pecho, manteniendo, ¿sí?, el sacro bien apoyado. Realizaremos ahora un estiramiento del músculo piramidal, un músculo muy importante en la cadera, en la pelvis y también para las lumbares. Vamos a realizarlo con la K-stretch, que nos va a permitir hacer un estiramiento que no es tan global como otros de los que podemos hacer con esta hamaca postural, pero que sí que vamos a hacerlo de una forma más global, teniendo más en cuenta las compensaciones que en otras maneras de hacer el estiramiento. Además, vamos a poder hacer una progresión muy sencilla y tenemos diferentes opciones y niveles para estirarlo. Vamos a ver un poquito sus características y luego pasamos a hacer el estiramiento. Lo primero, la duración entre 2 y 5 minutos, según qué ganas tengas de trabajarlo. El sacro siempre bien pegado, como decimos, siempre es fundamental para evitar compensaciones que afecten a la pelvis y a las lumbares. Lo combinamos con la autoelongación, que también nos ayuda a traccionar de toda la cadena posterior, y nos vamos a apoyar de los ejercicios isométricos que ayudan a relajar el músculo y a hacer una progresión en su estiramiento. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos aquí la hamaca K-stretch colocada en una posición de una apertura completa, ¿sí? Los siguientes puntos ya serían bajar a la horizontal, y para estirar el músculo piramidal vamos a hacerlo de 3 formas con 3 niveles de intensidad. En la primera sacaríamos la pierna que no vamos a estirar, la colocamos con el pie apoyado, y la pierna que queremos estirar la cruzamos, apoyamos en la rodilla y con las manos vamos a empujar con una hacia abajo, con la derecha, la de la pierna que estamos trabajando, hacia abajo, y con la otra traccionamos hacia arriba. Podemos aumentar la tensión colocando la pierna un poco más hacia adentro o un poco más hacia afuera, disminuimos la tensión. Hacia adentro, siempre acercándose a la línea del hombro, vamos a aumentar
la tensión en el piramidal. Esta es la forma más sencilla, más fácil, más accesible. Podemos también hacer este estiramiento colocando la pierna que no trabajamos en la K-stretch y buscando posición de tensión. ¿Sí? Ahí estaremos tirando lo mismo, el empuja, tira y, como decíamos, nos acordamos siempre de la autoelongación, nos acordamos de la anteversión pélvica ligera, buscando un pequeño arco lumbar, ligero, muy ligero arco, que nos asegure que el sacro está hacia abajo. Es ahí donde vamos a incidir verdaderamente en el piramidal. Si permitimos que el sacro pierda el contacto, que las lumbares vayan a cifosis, ya no estaremos haciendo un trabajo efectivo sobre este músculo. Tercera versión del estiramiento, la más intensa, vamos a quitarle un poco de aquí, ¿sí? Sería doblando en la rodilla, ¿sí? Pero vemos que ahí ya él ha perdido. Aquí casi puedo meter la mano debajo del sacro, él ha perdido ahí el apoyo, ya esta no sería una posición para él, tiene mayor retracción, esta podría ser una posición para una mujer que por lo general tenéis los músculos piramidales, toda la musculatura glútea menos rígida que los varones y podríais utilizar esta opción de estiramiento. Recordamos siempre autoelongación, que nos permite aumentar la tensión en toda la cadena posterior y por lo tanto en el músculo piramidal. Vamos a ver el estiramiento de la cadena posterior semitumbado, probablemente el ejercicio estrella con la K-stretch, uno de los más efectivos y sobre todo de los más cómodos y donde más exprimimos las posibilidades de esta hamaca postural. Antes de ponernos a trabajar con ella, vamos a ver un poco las características fundamentales. Primero, la duración será entre 5 y 10 minutos. Vamos a trabajar fundamentalmente, sobre todo la cadena posterior, de forma muy efectiva. Recordar el sacro siempre pegado y los pies en flexión dorsal. Para conseguir ese sacro pegado podemos hacer una ligera anteversión pélvica que asegure ese apoyo del sacro, arqueando sutilmente las lumbares. Y vamos a combinarlos siempre con la autoelongación, autocrecimiento y con una respiración fluida que libere las tensiones. Vamos a ver el ejercicio. Tenemos aquí la K-stretch, comenzamos en una posición de una gran apertura, ahora mismo Álvaro no siente una tensión en sus piernas y en este caso, de la misma forma que vemos en la posición semi-sentada que vamos levantando el tronco para aumentar la carga y aumentar también la tensión en la cadena posterior, aquí lo vamos a hacer levantando la parte de abajo, levantando las piernas. El tronco estará siempre en la posición 1 de la K-stretch, las piernas vamos a poder levantarlas hasta la posición 9, límite que son más o menos los 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, levantaremos, comenzamos el ejercicio levantando hasta el punto donde tengamos una tensión. Más o menos ahí, ¿podemos un poco más? Vale, podemos empezar trabajando en esta posición. Recordábamos, puntos importantes, el sacro aquí tiene que estar pegado, podemos hacer una ligera anteversión, esto va hacia adelante, se hace un ligero arco en las lumbares de forma que aseguramos que el sacro empuja bien hacia abajo. Las piernas juntas, podemos mantenerlas juntas apoyándonos en una cincha, ¿sí?, que haga más cómoda la posición y llevamos los pies ligeramente en flexión dorsal para aumentar la tracción, la tensión en toda la cadena posterior. Y por supuesto, como decíamos al principio, autoelongación ligera, ligero crecimiento, como si te estuvieran tirando de la coronilla, de los pelos, ¿sí?
como si tuvieras un hilo en la coronilla que tira de ti sutilmente. No es una cuestión muy cuantitativa, sino cualitativa, haciéndolo con sutileza, manteniendo a la vez el tórax en expiración, que las dorsales no pierdan su apoyo. Sí, crecemos, pies. Si tiran mucho las piernas podemos doblar muy ligeramente las rodillas, 2 minutos, 3 minutos, según la persona, según cuánto quieras trabajar, y podemos hacer la progresión. Progresamos un punto, ¿sí? Mantenemos autoelongación, mantenemos pies, mantenemos la rotación de las piernas, mantenemos la respiración fluida, expirando, soltando, ¿sí? Y podemos continuar progresando. Hemos hecho otros 2 minutos, aumentamos tensión. Aquí ya estamos trabajando intensamente. Para Álvaro puede ser el último punto en el que podríamos trabajar. Hoy, claro, no hemos hecho toda la progresión todo el tiempo, no le hemos dado tiempo a ir cediendo. Quizás si se lo hubiéramos dado podríamos haber traído un punto más. Y vemos que ya la cabeza tiende a estar incómoda, que tiende a levantarse así, a acostarle a él, mantener la cabeza bien apoyada. Podemos en ese caso usar una ligera, pequeña plancha. Esta es muy gorda para él, pero bueno, puede servirnos para entender que le ayuda a mantener la cabeza más alineada, ¿sí? Podemos poner también varias revistas, por ejemplo, e ir quitando en la medida en que vayamos cediendo. Podemos ir retirando revistas, ¿sí? Autoelongación, pies, cadena posterior, estirando, un ejercicio muy efectivo para el estiramiento de la cadena posterior. Podemos concluir el ejercicio siempre con un ejercicio dinámico, ¿sí? Que nos ayude además a integrar lo que hemos estirado. Doblamos, reducimos la tensión, estiramos y punteras hacia nosotros. Doblamos, estiramos y punteras hacia nosotros. Podemos repetir esto 10, 15 veces, ¿de acuerdo? Y este ejercicio lo vamos a combinar siempre con las distintas posiciones que tenemos para el trabajo del tren superior, con las manillas, el candelabro, ¿sí? Que completarán el trabajo de esta postura de cadena posterior. Vamos a realizar un trabajo específico para la pierna, entendida de rodilla hacia abajo, hacia el pie, el tobillo y el propio pie, con 3 ejercicios que llamamos columpio, limpia parabrisas y carrusel. Vamos a ver las características básicas de estos ejercicios. Lo primero, hacemos entre 10 y 20 repeticiones de cada uno de ellos por cada lado. Vamos a hacer movimientos solo del pie y tobillo, que no impliquen a la cadera y a la rodilla, que deben de mantenerse fijas. Puede ser unilateral, más analítico, la atención centrada solo en un pie, o podemos hacerlo bilateral, trabajamos a la vez los dos. Y nos apoyamos siempre y como siempre en la respiración. Vamos para abajo, que tenemos esperando a Álvaro para realizar estos ejercicios. Vamos a realizarlos solo con su pie derecho para que podáis ver más fácilmente cómo realizar el ejercicio. Vamos a comenzar con el que llamamos el columpio, ¿sí? Es un movimiento en el que vamos a hacer una flexión plantar y una flexión dorsal alternativa, analíticamente del pie y tobillo, ¿sí? Combinándolo siempre con la respiración, de forma que cuando él coge aire, mantiene neutro, cuando suelta, estira, 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 estira. Coge aire, posición neutra, suelta aire, baja, 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 baja. Siempre incidiendo, como en toda postura de estiramiento de cadena posterior, incidiendo en la autoelongación del tronco. Al soltar el aire, flexión plantar, coge, posición neutra, al soltar el aire, flexión dorsal. Realizaremos 10, 15, 20 repeticiones de este ejercicio y pasamos al siguiente, que se llama limpia parabrisas. En este ejercicio, partiendo de una posición entre neutra y de flexión plantar, vamos a hacer movimientos de inversión y eversión del pie y tobillo,
siempre sin implicar a la rodilla. Ponme un plano superior, por favor, porque podemos, si nos descuidamos, hacer un movimiento de inversión girando hacia adentro, que estemos girando toda la pierna, y girando hacia afuera, que estemos girando toda la pierna. No hay que girar la pierna, la rodilla fija, el movimiento implica solo al pie. Eso es. Un poco más en flexión plantar, eso es. Prefiero menos recorrido, pero hacerlo de una forma limpia, sin trampear, ¿sí? Y lo mismo, jugando con la respiración. Al coger aire, posición neutra, al soltar el aire, llevamos en una dirección. Cogemos aire, posición neutra, soltamos el aire y vamos a la otra dirección. 10, 15, 20 repeticiones. Y por último tenemos el carrusel, que es un movimiento combinado de círculos, muy despacito, muy lento, dentro, flexión dorsal, eversión hacia afuera, flexión plantar, inversión hacia adentro, ¿sí? En una dirección y en la otra, ¿sí? Girando en las dos direcciones. Hemos hecho todo unilateral, pero como decía al principio, podemos hacer también esto a la vez en los dos pies, haciendo con los dos a la vez el columpio, con los dos a la vez el limpiaparabrisas y con los dos a la vez las rotaciones del carrusel. Vamos a realizar ahora un estiramiento de cadenas cruzadas en postura de cierre coxofemoral, estirando en este caso la cadena cruzada posterior, ¿sí? Un ejercicio que realizaremos entre 2 y 4 minutos de cada lado, en cada dirección, y como decía, cadena cruzada posterior, y podemos, si fuera necesario, estirar, hacer solo el ejercicio de forma simétrica, unilateral, si sabemos en qué dirección nos conviene realizar el ejercicio y en cuál no, porque ya tengamos un desequilibrio, una tendencia rotacional en una dirección. Si en tu caso no tienes ese conocimiento, mejor realizar el estiramiento de forma bilateral hacia los dos lados. Bien, vamos a realizar el ejercicio. Tenemos a Álvaro ya tumbado, preparado en la K-Stretch. Vamos a tomar como primer punto doblar la rodilla del lado que no vamos a trabajar, porque nos servirá de punto de apoyo para colocar la otra pierna, la que sí vamos a poner en tensión, ¿sí? La musculatura posterior. Y el lado contrario, porque estamos trabajando cadenas cruzadas, sería lateral, cruzaría por detrás, por la espalda, hacia el otro lado, con lo cual ahora vamos a tensar esta musculatura, vamos a agarrarnos al lado contrario, podemos también girar la cabeza y hacer a la vez con esta mano un movimiento de flexión de cadera, poniendo en tensión toda la musculatura glútea, y con este echar el codo hacia adelante, como en el ejercicio del pistón o el ejercicio del tiburón, llevando hacia adelante el codo para poner en tensión toda la cadena cruzada posterior, ¿sí? Podemos además, con esta pierna, con esta rodilla, bien aumentar la flexión, podemos además girar ligeramente hacia afuera para generar una ligera torsión de tronco que aumenta esa tensión de toda la cadena cruzada.